1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos dice algo muy, muy importante al final del capítulo. Nos habla y dice que tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y aquí está lo fuerte, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya viene la palabra rapto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, empezamos con una de las estudiantes, Anabel. Anabel tiene la postura asignada a ella. No es que ella prefiera esa postura, simplemente fue asignada como tarea de examen final la postura del rapto y la postura de un rapto, arrebatamiento parcial. Entonces, muy bien, díganos de su postura, díganos qué dice la palabra, puede leer las escrituras que tú quieras leer y díganos un entendimiento por qué este significado de la postura parcial. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi postura es que la doctrina del rapto de la iglesia es un misterio, lo sabemos de antemano, y como dice la palabra de Dios, que en Mateo 25 del capítulo 1 al versículo 13 dice que debemos preparar las lámparas y encenderlas, porque solo aquellos que tengamos nuestras lámparas encendidas son aquellos que tenemos el Espíritu Santo, los que somos creyentes, cristianos en la fe en Cristo Jesús serán tomados, mas muchos se quedarán y muchos correrán avergonzados. Mi segunda postura la hice basado en el capítulo de Juan, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 nos dice que el Señor conoce a los suyos y los suyos escuchamos su voz y le seguimos. Él conoce los corazones y hay que estar atentos a su palabra, siempre vigilantes, firmes en la fe, el amor y nuestra valiosa esperanza en Cristo Jesús para recibir el galardón que es la vida eterna. Nos enfatiza en Mateo 25, 1 al 3 de la parábola de las 10 vírgenes que todos tenemos el aceite, mas algunos vivimos dormidos, por eso no prosperamos. El Señor está hablando de los creyentes y los que creen ser creyentes, mas no lo son, porque todos hemos escuchado, mas no todos hemos oído. Para los que el aceite simboliza el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. El Señor es... Sí. Entonces, esa postura nos indica de la posibilidad de que algunos que dicen ser cristianos se queden y otros se vayan. ¿Correcto, Anabel? Sí, pastor, amén. Entonces esa es la postura de parcialidad. Sí. O sea que el rapto va a suceder, pero algunos se van, otros se quedan. Regresaremos a esa postura para mirar lo dificultoso de ella y algunas cosas, cómo respaldarla. Tenemos versículos, pero también tenemos algunas preguntas que nos indican que de esta manera hay otras dificultades que presenta esta postura bíblicamente hablando de doctrina sana y es doctrina sólida. Entonces regresaremos a esa porque vamos a ir todas y después regresamos a las preguntas. Entonces, gracias por la introducción de la postura parcial. Ahora vamos a la siguiente, donde se estima que es muy posible que el rapto suceda al final de la gran tribulación. Ahora, muy importante esto, antes de la pregunta, la segunda parte, es que lo que es el rapto, hay una pregunta, y es la pregunta, ¿el rapto
con referencia a la gran tribulación que fue ya indicada en el libro de Daniel, en el capítulo 7, también lo repite en el 9 y en el 12. También encontramos en Apocalipsis, que nos habla desde el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19, nos habla justamente el tiempo de prueba tan terrible, la gran tribulación. Entonces, todas las posturas son justamente una respuesta a ese evento segundo o secundario al rapto, que sería la gran tribulación. Entonces, ahora con eso viene Margarita. Gracias, pastor. En la posición post-tribulacionaria, después de la tribulación, viene el rapto. La palabra de Dios dice en Mateo 24, en el verso 21, del 21, todo este capítulo hasta el verso 30, habla, nos muestra que la iglesia va a estar durante los 7 años de la gran tribulación. Dice la palabra de Dios que en estos días serán cortados por causa de los santos. Entonces, esto quiere decir que la iglesia va a estar, según esta posición, la iglesia va a estar en la gran tribulación. O sea, esa postura nos previene y nos indica que la iglesia no solamente va a presenciar los principios de parto, sino que va a estar en el parto. Sí. O sea, va a ser afectada por todo lo que está en la gran tribulación. Sí, pastor. Lo que va a ser los sellos, las trompetas, Sí, las copas de la ira de Dios, todo eso va a ser, la iglesia va a ser parte. Regresaremos a unas preguntas más fuertes más adelante, pero gracias por la introducción. Gracias, de esa postura. José Luis tiene una postura de las que nosotros quisiéramos que esa fuera la postura de todos. Por favor, José Luis. Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. La postura la cual les voy a estar presentando es acerca del rapto antes de la tribulación. ¿Qué significa esto? Que hay versículos que nos dicen que la iglesia será raptada antes de lo que es la tribulación, que todos los problemas y cosas que vienen acerca de la ira de Dios, Dios nos va a guardar de eso, y hay unos versículos aquí, no se los voy a decir todos, pero está, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10, que dice que Dios nos guardará de la ira venidera. Otro es en Apocalipsis 3:10, que también nos dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios, también Dios nos va a guardar en el día de la prueba. Hay versículos también como por ejemplo Lucas 17:27, que nos dicen que los últimos días serán como en los días de Noé. Y todos ustedes conocemos la historia de Noé, que hasta que Noé no subió al arca, fue ahí cuando comenzó el diluvio. También más adelante en Lucas 17, capítulo 17, versículo 28, nos dice que los tiempos finales serán como en los días de Lot. Y ustedes también conocen la historia de Sodoma y Gomorra, que hasta que Lot y su familia no salieron de Sodoma y Gomorra, fue ahí donde empezó la destrucción. Y por tal motivo existe esta postura de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Muy bien, me encanta esa orientación, me encanta tu orientación sobre eso, y así quisiéramos que así fuera. Ahorita vamos a discutir más lo bueno y lo dificultoso de cada postura. Tenemos la postura siguiente, que tiene que ver justamente con lo que es el rapto, el arrebatamiento mid-tribulacional. Quiere decir que a mitad de la tribulación justamente será a la iglesia. Con nosotros, otra de nuestras expertas alumnas, Leonor, nos va a hablar de eso. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo les voy a presentar la postura de la media tribulación o postura mid-tribulacional. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que la iglesia va a ser raptada a mitad de la tribulación. Esta postura es bastante interesante porque vamos a ver varios versículos, tanto de Apocalipsis como de Daniel. No es posible entender esta postura si no entendemos esos dos libros. No es posible entender no es posible entender el mensaje. La palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces tenemos que tomar referencia tanto del libro de Daniel
como lo dijo el pastor al inicio, como el libro de Apocalipsis para poder entender esta postura. Esta postura comprende la duración de los dos testigos y el anticristo. Los dos testigos van a predicar durante los 3 años y medio de la tribulación y van a estar predicando directamente contra el anticristo y su reinado. Entonces, desde luego que ellos van a ser representantes de Jesucristo. Vamos a hablar quiénes son esos dos testigos y vamos a ver cuál es el periodo profético de los 7 años, que son la semana 70 de Daniel. Y vamos a ver cuándo viene la tribulación, cuándo viene la gran tribulación, cuándo la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la tribulación y después viene la ira de Dios, que son los últimos 3 años y medio. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Muy bien, ahora regresamos a la parte que es muy significativa en cuanto a esas posturas, algunas dificultades que se presentan, que es la parte que cada uno de ustedes también han estudiado según la asignación. Y vamos primero con algunas dificultades que se presentan con lo que es la postura de rapto parcial. Anabel, ¿qué dificultades presenta esta postura? Bueno, las dificultades es de que no es posible un rapto parcial porque Dios no hace excepción de personas. Correcto. La palabra de Dios es muy clara y nos la dice en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo, que nos exhorta a que no vivamos en tinieblas, que vivamos una vida en obediencia, una vida en santidad, haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, porque el día ni la hora nadie lo sabe. El apóstol nos está exhortando a que no seamos cristianos tibios, que estemos con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Tenemos que estar firmes y estar llenos del Espíritu Santo, con el que fuimos sellados. Excelente, entonces esa postura nos da una problemática en cuanto a la salvación, porque entonces nos va a decir que algunos son verdaderamente salvos y algunos no son verdaderamente salvos. Entonces, ¿dónde está lo que es el poder de la sangre de Cristo Jesús que salva a todos? Entonces, si alguna persona está en su fe débil o no está sirviendo, no está continuamente sirviendo al Señor en algún aspecto de su vida, entonces esto implica que por estar en esa debilidad va a tener que pasar por la prueba, mientras que el que está sirviendo al Señor no va a pasar por la prueba. Entonces nos pone en una situación de que la fe es por obras. No, la fe no es por obras. Correcto. Exacto. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Debemos estar siempre orando en todo momento, viviendo una vida en santidad, como lo dice la palabra de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Ahora seguimos con las dificultades de la otra postura, y es la postura de rapto después de la tribulación. Esta tiene algunas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades, Margarita? Bueno, pastor, una de las dificultades acerca de esta postura es que definitivamente dice que sí vamos a estar, pero va a ser al final de esta gran tribulación, va a venir el Señor con voz de mando, con trompeta, a llevar a los que hayan quedado. Así es de que definitivamente vamos a pasarla y unos van a morir incluso en este tiempo, y los que hayan quedado, viene la primera resurrección y van con el Señor en su venida. Ok, entonces otra dificultad que hay ahí es el tiempo, si va a ser digamos la tribulación después del rapto, entonces se pierde algo de lo que es el tema de la sorpresa. Porque entonces vamos a saber que legítimamente tenemos esa semana, porque ahorita estamos en el tiempo de la gracia, y de las 70 semanas quedó la semana 70
al final de los tiempos, estamos en pausa. Entonces, al final viene la semana de Daniel, y es la que donde a los 3 años y medio se presenta el anticristo. Entonces, si la iglesia va a pasar por toda la tribulación, por el anticristo, por lo que es Apocalipsis, lo que es el capítulo 6 al 19, si la iglesia pasa por toda esa trayectoria, estoy hablando de la iglesia en general, no los que se van a convertir durante la tribulación, sino la iglesia en general, entonces se pierde ese momento de sorpresa, en lo cual Jesús lo dijo, que fuéramos vigilantes, que a cualquier momento Él iba a venir como un ladrón en la noche. Entonces, si Amén. nosotros empezamos a contar los tiempos, nos vamos a decir, bueno, ya empezó la tribulación, entonces faltan 6 años y medio, faltan ya 6 años, faltan 5 años. Bueno, de todas maneras, el único que puede saber el día y la hora es nuestro Padre Celestial. Hay muchos versos que respaldan que sí vamos a estar, pero que vamos a estar orando. Dice la palabra, orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Y son palabras directamente de Jesús. Sí, son O sea, eso palabras es del fuerte. Señor Jesús. Con Jesús habla, Orad, ponemos pues. atención. Sí, que nuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo. Quiere decir, ¿quiénes oran? Pues la iglesia. ¿Y a quién se refiere? A la iglesia. O sea que hay varios versos que respaldan realmente que sí vamos a estar y que nos alentemos los unos a los otros en todas estas tribulación que nunca, como nunca ha habido sobre la tierra. Sí, porque justamente la gran tribulación con respecto es una tribulación como nunca ha existido y como nunca existirá. Palabras de Daniel y palabras del Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos ahora entonces con las dificultades que presenta el rapto en cuanto antes de la tribulación. Algunas dificultades allí presentes, ¿cuáles serían, José Luis? El mismo versículo que nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Las mismas escrituras solamente nos dicen que el Señor ya no vendrá para ser crucificado, sino que vendrá cabalgando con poder y gran gloria, y que será como un rayo que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, pero no nos dice cuándo. Entonces, esta postura en realidad es una de las más lógicas de las 4 que presentamos. Hay otra más que obviamente que no vamos a presentar porque no es muy bíblica, y es la de que no era el rapto. Para algunos teólogos creen que ya el rapto no va a pasar, entonces descartamos lo que dice Tesalonicenses, descartamos lo que dice Mateo 24, entonces obviamente que eso no es cierto, pero la postura esta sería digamos, la más amable para la iglesia, digamos, la más victoriosa para la iglesia, que la iglesia no fuera probada a través de eso, y también como Jesús habla de su iglesia a través de las escrituras, que es su amada, que es su esposa, que es su futura novia allí en las bodas del Cordero. Entonces me imagino también que esta postura presenta algo que es muy significativo, es que Jesús no va a permitir que a su novia se la insulten, se la golpeen, se la lastimen. Esa es una de las de lo que presenta esta postura, y una de las que yo personalmente quisiera que fuera esa, pero a veces tengo tendencia y me preocupa también la que es durante la gran tribulación, porque sé que los principios de parto van a ser notables y ya los tenemos: terremotos, inundaciones, guerras, rumores de guerras. Hoy, mientras estamos grabando este programa, Israel envió ciertos misiles a Gaza, porque le están tirando desde allá. Ellos ahora ya contestaron fuertemente. Entonces eso no quiere parar, eso va a continuar expandiéndose hasta que globalmente se afecta, porque así todas las guerras comenzaron así, la primera y la segunda, con un problema local en un sitio y después se extendió al mundo entero. Que Dios nos guarde. Y la última, entonces, la postura que es tan dificultosa es esa, de que la iglesia pase por toda la gran tribulación. Ok, bueno, uno de los problemas principales de la... Perdón, mi tribulación. Me equivoqué yo esta vez. Sí, uno de los principales problemas de esta postura es precisamente, lo encontramos en primera de Tesalonicenses 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera.
¿Eso qué significa? Que la iglesia no está puesta, nosotros no estamos puestos para la ira. El Señor es fiel en sus promesas y dice que nosotros somos separados de la ira. Al hablar de tribulación, gran tribulación, estamos hablando de la ira de Dios. Entonces Dios, como dijo el pastor, separa y protege a su novia. ¿Qué esposo va a querer que su novia sea dañada antes de su boda, verdad? Entonces, definitivamente, este es uno de los argumentos que van en contra de esta postura. Otro lo encontramos también en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Y aquí nos dice que, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra de las posturas importantes, de los versículos bíblicos importantes que van en contra de esta postura. Dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces, y lo mismo también en 2 de Pedro 3:10 nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Se velad y orad porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, realmente, estas referencias bíblicas van muy en contra de esta postura, porque si sabemos que es durante los 3 años y medio, que son 1260 días, no sé si podamos ver, sí, ahí está, ahí está el esquema. Si ven, dice que la tribulación va a suceder a mitad de la semana 70. Entonces, la semana 70, en las matemáticas de Dios, que le llamamos gematría, en teología, quiere decir que los números tienen un significado. El número 7 significa Dios, significa perfección. Entonces, de hecho, nosotros vemos mucho en la Biblia el número 7. Si pasamos la última, ahí está. Ahí vemos las matemáticas de Dios, y explica un poco qué es la semana 70. Para poder entender esta postura es importante que entendamos esa terminología, la terminología de la semana 70 de Daniel. Bueno, las matemáticas divinas dice que una semana es igual a 7 años. Y aquí eso está en Daniel 10, 24, 27, si lo quieren buscarlo con calma en su casa, porque ahorita por cuestión de tiempo pues no vamos a son 490 años. Y en la diapositiva anterior tenemos un periodo de 490 años. Se supone que ahorita nosotros estamos en el año 469, estamos en la semana, en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia, la cual es un periodo indefinido, que no sabemos exactamente. Hay quienes dicen que 2000 años, hay quienes dicen 1500, pero es un periodo indefinido. Entonces ahorita nosotros actualmente estamos en la semana 69, según esas matemáticas, y estamos en el periodo de la dispensación. Bueno, en el libro de Daniel y en Apocalipsis 12 nos habla de los tiempos. Tanto Daniel como Apocalipsis nos señalan que un tiempo es igual a un año. Un año aquí se cuenta como 360 días. Tiempos son 2 años, o sea, 720 días. Y medio tiempo es medio año, 180 días. Estamos hablando de un año, tiene 12 meses. Entonces, en el Kairos de Dios es el tiempo en que Dios hace algo respecto al pueblo de Israel. Sí, es así como Dios mide el tiempo. O sea, el tiempo es el cronológico y el Kairos. El Kairos es cuando Dios interviene divididamente sobre la historia de la humanidad para que haya cambios. Y el termómetro, como ya lo ha dicho el pastor anteriormente, pues es Israel, es el termómetro de que estamos ahora. Entonces, bueno, entonces si tenemos un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, año y medio, entonces estamos hablando de 3 años y medio. 3 años y medio es igual a 42 meses, que también nos explica Apocalipsis que los testigos van a predicar por 42 meses, que son 1260 días. Entonces, por eso ahí estamos hablando de la postura de la media tribulación, que por eso es como difícil, y nosotros ahorita con los tiempos que estamos viviendo, pues no sé ya si la vamos a pasar o no. Muy bien, excelente. Pero bueno, yo la voy a defender. Muchas gracias a los estudiantes, les amo, gracias por su participación. Una pregunta final en sus corazones, después mirar esas posturas, y a cada uno fue asignado una, no fue la que usted deseaba, pero fue asignado una para que la estudiara y nos pudiera comentar respecto a ellas. En cuanto a la venida del Señor,
¿Cuál es su sentir? Tienen 30 segundos para contestar cada uno. Empezamos con Anabel y al final yo tendré una palabra breve para finalizar. Bueno, pues mi sentir es que debemos estar preparados. Preparados, no estar dormidos. El Señor claramente dice en su palabra, preparar, velar, porque sabemos que el día ni la hora nadie lo sabemos. Pero yo sigo en la carrera y es lo más importante, que debemos proseguir, ser vigilantes, estar firmes en la fe, en el amor y nuestra valiosa esperanza que es en la venida de nuestro Señor Jesucristo para recibir ese gran galardón que es la vida eterna. Amén. Gracias. Margarita. Sí, pastor, definitivamente yo creo que, bueno, no me atrevo a decir si antes o después porque temo mucho, solo el Padre lo sabe. Lo que sí pienso es que hay que estar listos y en lo que pasemos, si lo tenemos que pasar, con el Señor es más fácil y con el Señor es definitivamente diferente a sin el Señor. Así es de que velando en todo tiempo, con toda oración y súplica y unos por otros. Amén. Esa es mi posición. Gracias. Mi sentir, bueno, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que inclusive Jesús dijo, y hasta que no se predique este evangelio no vendrá el fin. Una de las grandes señales, y la otra grande señal es que antes que la iglesia se vaya, se va a presentar el anticristo, ¿no? Después que la iglesia se vaya, se presenta el anticristo, perdón. Entonces ahí empieza la gran tribulación. Muy bien. Mi sentir es que no vamos a pasar. Yo soy pre-tribulación. Definitivamente, la palabra de Dios es clara. No vamos a pasar la gran tribulación porque estamos apartados de la ira de Dios. Mas, sin embargo, no importa en qué momento, porque no sabemos si al salir de aquí nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, como dijeron mis compañeros, hay que velar y orar en todo el tiempo. Y hay que ser vigilantes en todo el tiempo de nuestra peregrinación y estar firmes en la vocación que el Señor nos llamó, porque no sabemos ni la hora ni el día. Amén. Y hay preguntas con respecto a la gran tribulación en cuanto a Israel, porque la mayoría de los textos nos indican que la nación que va a pasar la gran tribulación va a ser exactamente el pueblo étnico de Israel. Y el por qué va a pasar esa tribulación en Israel. Dios tiene un programa especial para Israel. Y también la otra pregunta es sobre el Espíritu Santo. ¿Qué va a estar haciendo el Espíritu Santo durante el tiempo de la tribulación? ¿Cuál va a ser su rol al final de lo que es la etapa de la gracia? ¿Qué va a pasar con el mover del Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser la asignación del Espíritu Santo durante esa época? Entonces es otro tema que podemos abordar algún día más con nuestro panel de ilustres estudiantes excelentes, que les amo y agradezco a Dios por sus vidas. Muy bien, cualquier pregunta, háganos preguntas, de eso se trata. Nos gusta que aún nos motiven, nos estimulen a estudiar más a través de sus preguntas. Eso es lo que deseamos de lo que es la enseñanza de teología práctica. No importa si usted es nuevo en Cristo, si ha tenido un tiempo, ya es una persona de mucho tiempo en el Señor, siempre este programa le va a ayudar, le va a servir para tener una perspectiva de la sana doctrina, que es tan importante en nuestros días como nunca antes. Que Dios les bendiga. Seguimos orando, ya vi las peticiones, seguiremos orando por sus peticiones. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana nos encontraremos con otro estudio y en esta ocasión hablaremos del milenio, algo espectacular que va a pasar cuando la venida del Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros.